Señores, señoras, bienvenidos sean a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a resolver un circuito RC en corriente directa, es decir, mediante los cálculos vamos a descubrir o vamos a comprobar cómo es que funcionan los capacitores al mezclarlos con resistencias y ya formar un circuito RC. ¿Qué función hacen ellos ahí? Porque para algo sirven. En un video anterior habíamos trabajado solamente con capacitores, es decir, el efecto del capacitor como tal, mediante sus unidades de trabajo que son la capacitancia y la carga. Habíamos visto qué efectos daba. En esta oportunidad entonces, como dije, vamos a comprobar mediante el cálculo matemático y mediante la medición en real, como lo hicimos en videos anteriores, qué efecto produce. Y vamos a ver que es un efecto un tanto distinto que cuando los trabajamos con capacitores solos. Porque si se acuerdan, en aquella ocasión tocaba que medir rápido porque si no se descargaban muy rapidito dependiendo del valor que tenían los capacitores. Entonces aquí en esa parte no nos vamos a preocupar. Por lo tanto, entonces tengo este circuito que me dan ahí un par de resistencias y un par de capacitores, y todo esto entonces está conectado a una fuente de 12 voltios que es quien me alimenta todo el circuito. Entonces lo primero que debemos de conocer es que los capacitores en corriente directa se comportan como un circuito abierto. Es decir, que como ellos, su principal razón de ser es oponerse a los cambios bruscos de voltaje, como en directa el voltaje siempre es el mismo, no existe un cambio brusco como lo hay en alterna, pues prácticamente ellos parecían que no existieran. Y cuando digo pareciera es entre comillas porque ya vamos a ver que sí hace un efecto en el circuito. Es decir, no es que esté allí porque entonces mejor los quitáramos y no los utilizáramos en los circuitos y no invirtiéramos en comprar capacitores para un circuito. Pero ellos hacen su trabajo. Y en la medida que se le van mezclando más componentes, pues van haciendo diversos trabajos por ahí. Entonces, dicho esto, que el capacitor se comporta como un circuito abierto, voy a redibujar mi circuito para que veamos cómo nos quedaría ya con el capacitor funcionando de esta manera. Bien, ya lo tengo por ahí. Y como pueden ver, ahí he puesto los capacitores abiertos, tal como me dice la teoría que debe de comportarse un capacitor, que es lo que vamos a comprobar para ver si es cierto que esto es así. Y pues yo puedo analizar lo siguiente. Fíjense que en esta parte yo puedo ver que este capacitor prácticamente lo puedo omitir porque no me está haciendo nada, ya que la corriente, si se fijan, al llegar a este punto se divide en este nodo, pero para la parte de arriba no agarra. ¿Por qué razón? Porque se da cuenta que allí el camino está abierto y pues no hay nada y no conduce nada por ahí. Como pueden ver, solo agarra para enfrente y para abajo y por lo tanto es como que el capacitor no existiera. Entonces prácticamente ese capacitor en particular yo lo puedo eliminar. Veamos el otro, este que está por aquí. Si se fijan, de la misma manera, como está abierto, pues en esta parte no hay corriente, no está bajando corriente. Es decir, la corriente que entró aquí sale por aquí, se da cuenta que aquí hay un nodo, logra ver aquí que está abierto y entonces la corriente no pasa por aquí, simplemente se va aquí a dar la vuelta. Por lo tanto, entonces, si ahí no hay corriente, yo puedo eliminar ese capacitor. Pero vean que al eliminar este capacitor, esta resistencia me queda con una patita suelta. Si me queda con una patita suelta una resistencia, es como que no exista porque no está conectada. Por lo tanto, yo todo este ramal lo puedo eliminar. Sabiendo esto entonces, analizando el comportamiento del circuito en cuanto a sus capacitores, yo puedo reescribirlo de la siguiente manera. Bien, por ahí lo tengo. Ya tengo limpio entonces el circuito de mis capacitores, porque como ya vimos, al comportarse como un circuito abierto, pues en alguna medida los puedo quitar. Ojo, para efectos de un análisis inicial, después lo vamos a volver a poner. Entonces, veamos que me queda un simple y llano circuito resistivo. Entonces vamos a operarlo como hemos aprendido pues con los circuitos resistivos. Si ustedes todavía tienen vacíos en cuanto al análisis de circuitos resistivos, por aquí les dejo la tarjetita para que vayan y echen un vistazo. Entonces aquí lo que tenemos es una parte que está en serie. Vemos que este con este está en serie y por lo tanto simplemente lo puedo sumar. Entonces nos quedaría que la resistencia equivalente 1 es igual a 1K más 3.3K. Y esto sería 4.3. Entonces de las dos resistencias he sacado una que tiene el valor de 4.3K. Entonces vamos a reescribir el circuito. Bien, ya lo tengo por aquí. Entonces si se fijan, vean, ahí tengo la de 4.3 y como me puedo dar cuenta, pues aquí tengo un paralelo. Entonces deshagamos ese paralelo. Me quedaría que la resistencia equivalente total va a ser igual a 3.9K por
4.3K sobre 3.9K más 4.3K. Si ustedes no están familiarizados con esta fórmula, pues pueden ocupar la de las inversas. Entonces, vamos a apoyarnos con la calculadora de Windows para ver cómo nos queda. Y por aquí, por ejemplo, tendría 3.9K, que sería 3900 por 4.3K, que sería 4300. Me da 16.770.000. Vamos a poner eso por aquí abajo. La resistencia equivalente total es 16.770.000. Y abajo simplemente sumo 3.900 más 4.300, que me daría 8.200. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir. Entonces, esos 16.770.000 lo vamos a dividir entre 8.200. Y nos da 2045.12, que es el punto 12, vean que es un valor muy pequeño, entonces lo podemos despreciar. Entonces vamos a trabajar con 2045. Entonces mi resistencia equivalente total es de 2045. Vale. ¿Qué vamos a hacer con esto ahora? Vean que aquí lo único que me queda por hacer es redibujar el circuito. Voy a apartar un poco los circuitos para abrir espacio y que me quede el último para empezar a analizar a la inversa, que es una de las formas que considero que cuando uno está aprendiendo pues es más fácil el poder trabajar los circuitos. Así que lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a ver cómo retrocediendo en los circuitos que he venido dibujando. Y por lo tanto necesito tener el circuito equivalente con la resistencia total. Entonces voy a abrir espacio y vuelvo enseguida. Bien, ya tengo por aquí el circuito con la resistencia que nos dio como resultado, que es 2045. Y lo que vamos a hacer es empezar a hacer los cálculos eléctricos necesarios para poder ir resolviendo los valores de voltaje y corriente que cada uno de los elementos va a consumir en el circuito. Entonces aquí encontremos la corriente total del circuito, que sería corriente es igual a voltaje, que sería 12, sobre resistencia, que sería 2045. Entonces aquí nos daría un valor de, vamos a hacer una calculadora, 12 entre 2045 nos da 0.00586, y ahí va un montón de decimales más. Yo quizás solo voy a agarrar dos significativos, que sería el 58, pero vean que el 6 hace que el 8 pase a ser 9, entonces sería 0.0059. Entonces pongamos eso por aquí, 0.0059. Si quieren trabajar en prefijo, pues es 5.9 miliamperios. De las dos formas es válido. Ya que tenemos esto, entonces empezamos a trabajar en reversa. Vamos a ir ocupando los circuitos tal cual los hemos venido sacando. Ya que ocupamos el más chiquito, vamos al anterior. Es decir, vamos a trabajar con este circuito. Y voy a empezar a pasar los datos. Vean que lo que necesito aquí es de entrada la corriente, que tenemos que es 5.9 miliamperios. Ahora bien, veamos aquí el voltaje. Como los dos están en paralelo, de entrada yo sé que este voltaje es de 12 voltios y también este voltaje es de 12 voltios. Ahí lo tengo. Entonces, vean que yo debo de analizar que en este punto me están entrando 5.9 miliamperios, pero que aquí se reparten esos 5.9 miliamperios. ¿Cuánto se reparte? No lo sé. Eso es lo que debo de averiguar. Pero intuyo que como 3.9K y 4.3K son valores muy cercanos, casi es a la mitad. Eso sí lo puedo intuir. Pero vamos a averiguarlo. ¿Cómo lo averiguo? Con la fórmula de la corriente. Entonces, corriente es igual a 12 entre 3.9K. En el caso del primero, en el caso de esta resistencia. Entonces veamos cómo nos da. Sería 12 entre 3.9K, que es 3900. Nos da 0.003, que serían 3 miliamperios. 3 miliamperios. Entonces veamos por aquí. Si yo aquí tengo 3 miliamperios, significa entonces que para el otro lado se me está yendo lo que sobra. Aquí están bajando 3 miliamperios. Pero aquí se está yendo lo que sobra, que es de 5.9. Entonces aquí se me está yendo 2.9 miliamperios. Vean que lo que les decía, como son valores muy parecidos, muy cercanos, 3.9 a 4.3, así es la mitad y mitad lo que se reparte. Bien, ya teniendo esto, me voy para la parte del siguiente circuito, es decir, para este circuito. Y voy a empezar a ver los elementos que se me repiten. Y los que se me repiten ya les voy a dejar el valor que he encontrado. Por ejemplo, esta resistencia de 3.9K está aquí y aquí, están repetidas. Por lo tanto, a esta sí le voy a poner ya los valores, 12 voltios, y le voy a poner 3 miliamperios. Ahí está. Pero vean que esta de 4.3 kilos no existe, no está ni aquí
ni aquí, porque prácticamente esa sale de las dos, de la R equivalente de las dos, por lo tanto no me voy a llevar los valores, excepto aquel que me sirva. Y vean que el que me sirve, pues de los tres elementos, de los tres valores que yo tengo aquí, me debo de llevar uno. ¿Cuál es el que me sirve? Vean que la resistencia no me sirve porque prácticamente se separa. El voltaje tampoco me sirve porque prácticamente se separa, es decir, los 12 voltios se van a repartir aquí y aquí. Pero el que sí me sirve es la corriente. ¿Por qué razón? Porque como están en serie, la corriente sigue siendo la misma para los dos. Por lo tanto, entonces me llevo el valor de la corriente. Sería 2.9 miliamperios para uno y 2.9 miliamperios para el otro. Ahora, ¿qué sucede con esto? Que ya puedo encontrar voltaje. Porque vean que aquí ya tengo dos valores que me permiten, mediante la ley de Ohm, encontrar voltaje. Entonces encontremos. Tendría que el voltaje es igual a 2.9 milis por 1K. Veamos cuánto nos da la calculadora. Sería 0.0029 por 1K, que sería 1000. Tenemos 2.9. Entonces aquí mi voltaje es 2.9 voltios. Vean que entre este y este me tienen que formar este valor. Debemos de ver esta resistencia como que si fuera la fuente para esta malla. Para toda esta malla debemos de ver que como que si esta fuera la fuente. Por lo tanto, entre los dos me tienen que dar 12 voltios. Si aquí me está cayendo 2.9 voltios, lo que sobra de 12 se viene para acá. Entonces es tan fácil como que hagamos una simple resta. Si a 12 le quito 2.9, quiere decir entonces que para acá se me están viniendo 9.1 voltios. Tan sencillo como eso. Y ahí prácticamente ya terminé de resolver toda la parte resistiva del circuito. Vean que ya no necesito ni siquiera ocupar esto. Me voy a pasar directamente al circuito original y voy a ponerle los valores. Vean que este tiene 3 miliamperios y tiene 12 voltios. Este tiene 2.9 miliamperios y tiene 2.9 voltios. Este tiene 9.1 voltios y tiene 2.9 miliamperios. Ahora, ¿qué vamos a hacer con los otros tres elementos que no les hemos calculado sus valores tanto de voltaje como de corriente? Aquí lo vamos a sacar mediante análisis, porque prácticamente a lo único que se lo podemos calcular son a los elementos que los acabamos de hacer, a los que involucramos en el circuito, porque mediante el análisis vimos que algunos había que quitarlos. Pero el hecho de quitarlos no significa que no estén haciendo nada o que no estén consumiendo algo del circuito. Vamos a ver entonces qué está haciendo. Vamos por el más fácil. Vemos aquí, por ejemplo, que este capacitor de 150 nanos está en paralelo con la resistencia. Quiere decir entonces que por efecto de estar conectado en paralelo, los voltajes deben de ser igual. Por lo tanto, este automáticamente tiene 2.9 voltios. Pero como el capacitor no consume corriente, porque está abierto, entonces tiene 0 amperios. Tenía sentido porque el análisis que hicimos es que la corriente entraba aquí, se venía para acá y se venía para acá. Para arriba no agarraba, por lo tanto, tiene sentido que tenga 0 amperios. Ahora, ¿qué pasa con este ramal que era otro que también habíamos analizado? Habíamos caído en la cuenta que para acá abajo no había corriente. Y habíamos dicho que la corriente se iba recto aquí, a dar la vuelta. Por lo tanto, si aquí hay 0 de corriente, hay 0 amperios. Entonces vean que aquí yo tengo 0 amperios. Tiene sentido, el capacitor no consume corriente. Pero vemos la resistencia. ¿Qué dice la ley de Ohm? Que el voltaje yo debo de sacarlo multiplicando la resistencia con la corriente. Y si yo multiplico este 670 por 0 amperios, me va a dar 0 voltios. Vean, también tiene sentido. ¿Por qué razón? Porque la resistencia, mediante el análisis pudimos ver, incluso aquí en la parte de abajo se logra apreciar, que la resistencia tiene una patita desconectada. Por lo tanto es como que no tenga alimentación y por lo tanto debe tener 0 amperios y 0 voltios. Vean, incluso con ley de Ohm se comprueba. Ahora, la cuestión es que este ramal, todo el ramal, está en paralelo con esto. Aquí podemos ver que está unido mediante estas líneas. Si están en paralelo, como ya lo vimos, por fuerza debe de haber un voltaje. ¿Qué voltaje debe de haber? Este voltaje que está aquí de 9.1 voltios. Pero si la resistencia tiene 0 voltios, por lo tanto todo se está viniendo para acá, 9.1 voltios. Porque el efecto del paralelo no me lo puedo quitar de encima. Por lo tanto entonces, si allí, entre sus bornes, vean que aquí, en este nodo, de este nodo a este nodo, hay 9.1 voltios. Eso es así porque la resistencia también está conectada a ese mismo nodo y allí le da 9.1 voltios según el cálculo. Por lo tanto también en ese ramal debe de haber 9.1 voltios. Que el hecho que no haya corriente no significa que no va a haber voltaje. Eso es otra cosa. Y entonces quien absorbe todo el voltaje es el capacitor, porque prácticamente él no necesita de la corriente para poder absorber el voltaje, como lo vimos en el video anterior. Y como también lo vamos a comprobar en este, mediante el montaje del circuito. Entonces voy a montar el circuito para que comprobemos los valores
y vuelvo enseguida. Ya tengo por aquí el circuito montado y como pueden ver, tengo el circuito aquí en donde está la fuente. Entra la fuente con su positivo, este cable de color azul, y su negativo, este cable de color blanco que está por aquí, que viene de por aquí. Es decir, toda esta línea roja de la breadboard es tierra. Vean que entonces aquí tengo la resistencia de 3.9K, tengo la resistencia de 1K, la resistencia de 560 ohmios y la resistencia de 3.3K. Por aquí el capacitor de 150 nanos y el capacitor de 47 micros. Entonces vamos a proceder a medir para ver si nos pegan los valores o no. Entonces vamos a comenzar con los elementos a los que les calculamos el valor. Por ejemplo, esta resistencia nos debería de dar los 12 voltios. Vean que ahí está, me da 12.04, que es 12 prácticamente. La resistencia de 1K me debería dar 2.9 voltios. Me da 2.77, que es redondo, es 2.8. Estamos bien. Esta resistencia, que fue a la otra que le calculamos los valores, me daba 9.1. Vean que aquí voy a apartar la cuerda. Me da 9.24, que es 9.2. Estamos bien. Por 1, pues prácticamente es despreciable. Por 0.1 quiere decir que el que pierde este lo está agarrando este, pero estamos bien. Esto éramos lo que habíamos calculado. Entonces vamos a ver en el caso de el capacitor cuánto nos da. Nos debería de dar lo mismo la resistencia, que era 2.9 según el cálculo, pero que vimos que está bajando un poquito. Ahí está dando lo mismo que la resistencia. Y en este caso, en este ramal, si se recuerdan, la resistencia tenía 0 voltios. Vamos a ver si es cierto. Vean, 0 voltios. Y quien recibía el valor de esta resistencia, pues era el capacitor, que prácticamente era 9.1, pero vemos que nos está dando 9.2. Vamos a ver si es cierto. Ahí está, 9.2. Vean, como pueden ver, los valores nos dan bastante parecidos al cálculo y por lo tanto podemos ver que el cálculo está bien realizado. Y como podemos ver, el efecto que hace el capacitor en corriente directa pues es un tanto diferente cuando se mezcla con resistencias que cuando está trabajando el sol. Así es que espero que haya quedado bastante claro y nos vemos en un próximo video.